vez que organizamos la convención, esperamos seguir organizando. Nosotros nos entrega recuerdos, nos hace recordar nuestra niñez a los que tenemos más edad y a los chicos que no se tomaban la Coca-Cola, de la que sea. Entonces es muy bonito, tiene como mucho significado. El coleccionismo es importante, pero el compañerismo es lo principal. Si no fuera por eso, no habría coleccionismo. Lo que es la vocación de la universidad, abrirnos a la comunidad, abrirnos al barrio. El ámbito es excelente, muy arquitectónico, muy areado. La vez que organizamos la convención, esperamos que... Bienvenidos, los que con sus ideas crean el cambio, los que convierten movimientos en aplausos, imágenes en sonidos, palabras en historias, lágrimas en risas, los que hacen de su locura una genialidad, y esa genialidad vanguardia. Los que rompen lo establecido, sin miedo, sin límites. Los que van adelante y ven al mundo con otros ojos, para hacer la diferencia. Bienvenidos a aprender haciendo lo que les apasiona, en una universidad inclusiva, creativa y vanguardista, donde todas las ideas crean el cambio. Universidad UNIAC, bienvenido a crear. Inclusión, cultura, sociedad. Reconocida por el Ministerio de Educación de Chile. Esperamos seguir organizando. Nosotros nos entrega recuerdos, nos hace recordar nuestra niñez a los que tenemos más edad y a los chicos que no se tomaban la Coca-Cola, de la que sea. Entonces es muy bonito, tiene como mucho significado. El coleccionismo es importante, pero el compañerismo es lo principal. Si no fuera por eso, no habría coleccionismo. Lo que es la vocación de la universidad, abrirnos a la comunidad, abrirnos al barrio. El ámbito es excelente, muy arquitectónico, muy areado. Institución no acreditada. Bienvenidos, los que con sus ideas crean el cambio, los que convierten movimientos en aplausos, imágenes en sonidos, palabras en historias, lágrimas en risas, los que hacen de su locura una genialidad, y esa genialidad vanguardia. Los que rompen lo establecido, sin miedo, sin límites. Los que van adelante y ven al mundo con otros ojos, para hacer la diferencia. Bienvenidos a aprender haciendo lo que les apasiona, en una universidad inclusiva, creativa y vanguardista, donde todas las ideas crean el cambio. Universidad UNIAC, bienvenido a crear. Inclusión, cultura, sociedad. Reconocida por el Ministerio de Educación de Chile. Institución no acreditada. Oye, ¿cuánto que te están haciendo la investigación? Más o menos, po. ¿Tú qué haces todavía en la vida? ¿Tienen harto tiempo? Sí. O sea, sí, pero yo creo que la edad también es relativa. Hemos pasado porque por... soy joven. Sí, ¿y ustedes cuántos son? Soy joven pativo, pero los cambios son ancianos. Claro, pero si están buenas. Sí, pero el tema de la radio está pasando una crisis. Hola niños, ¿cómo están? Bien. Muy buenas tardes a todos porque tenemos 5 minutos después de las 12 y nos encontramos aquí para conversar sobre cómo construir confianzas en tiempos de Internet.
una actividad que está organizada desde luego por la Escuela de Periodismo. Un saludo para todos los que están acá. Muchas gracias a la decana especialmente por presidir esta reunión. Y a continuación damos la bienvenida a Cecilia Derpich, periodista de la Universidad Diego Portales, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Knight Wallace Fellow. Esto es una beca que ella obtuvo de la Universidad de Michigan. Por lo tanto, estamos en presencia de alguien que tiene unos conocimientos muy importantes. En el diario El Mercurio fue coordinadora de investigación periodística, fundadora de El Polígrafo. Una experiencia muy interesante que nos permite el chequeo de datos por parte del diario. Ella es periodista del Cuerpo de Reportaje y actualmente es subdirectora de la Unidad de Investigación. En 2014 fue ganadora del Premio de Periodismo Sustentable de la Universidad Católica de Milán y Entel. Y en 2015 obtuvo la gran beca Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros reconocimientos. Cecilia, súper bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña Héctor Cosio, periodista de la Universidad Arcis, actualmente es editor periodístico del diario El Mostrador. Con 22 años de ejercicio periodístico en prensa escrita y televisión, ha ejercido en los diarios La Nación, Las Últimas Noticias, La Cuarta, La Tercera y en el programa de investigación de Televisión Nacional Informe Especial. Bastante currículum. Tenemos harto que conversar. Tiene el grado de magíster en criminología por la Universidad Autónoma de Barcelona y se ha especializado en ciencia y cultura. Otro currículum bien importante. Está también con nosotros Sergio Jara, periodista de la Universidad de Playa Ancha, ha realizado diplomados en periodismo de investigación en la Universidad de Chile y escritura narrativa de no ficción. Editor en la revista América Economía, en los diarios El Mercurio y La Tercera. Actualmente es jefe de la unidad de investigación de Radio Bio Bio. El año pasado, Sergio obtuvo el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Por el reportaje, observen por favor este título: Los negocios que Piñera hizo en el mar peruano durante el juicio de La Haya. Un tema muy de fondo y que escapa, ¿no es cierto?, al nivel nacional. Muy bienvenidos cada uno de ustedes a UNIAC y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Les recordamos que estamos transmitiendo este foro en vivo a través de Facebook Live, que para quienes no han podido asistir de manera presencial puedan de igual manera acompañarnos. Sin duda, el tema que hoy nos convoca es de suma relevancia para el ejercicio de la profesión y el impacto que genera en la opinión pública. Las nuevas tecnologías han acuñado una serie de nuevos términos y uno que ha sido reiterativo es precisamente el fenómeno de las noticias falsas. Sin embargo, parece un fenómeno nuevo el que fue potenciado por hechos como el caso del Brexit en Gran Bretaña o la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Pero las noticias falsas, para que todos lo tengamos muy claro, siempre han existido, no son una novedad, como lo sabemos todos los periodistas. La diferencia es que ahora habitan en otro soporte que ayuda a una distribución muchísimo más rápida. Estamos en la era digital, ustedes saben. Para el ejercicio de la profesión, esta impone un desafío aún mayor en el chequeo de la información. Por esta razón, diversos medios de comunicación, no solo en Chile, sino en el mundo, han reforzado sus equipos de redacción para contar con unidades de chequeo de las noticias falsas. Y esto tiene mucha importancia para ustedes, jóvenes estudiantes de periodismo, porque saben que estamos buscando siempre la verdad, ¿no es cierto? Para saber cómo estamos abordando este fenómeno en Chile, queremos iniciar este foro con la presentación de Cecilia, quien compartirá su experiencia con el Polígrafo, sección de la unidad de investigación en la que el método fact-checking es la herramienta fundamental de trabajo para verificar los datos de temas relevantes. Cecilia, muchas gracias. Te escuchamos. Hola a todos, muchas gracias, bienvenidos. Gracias por estar acá, gracias también a todos quienes nos ven por Facebook Live y gracias también a mis compañeros hoy día con los cuales vamos a hablar de noticias falsas, que es un fenómeno que se ha instalado en Chile
En general, nosotros siempre pensamos que las noticias falsas son algo que está presente en Estados Unidos, que está presente en Europa, pero nosotros nos hemos podido dar cuenta con la experiencia y la cobertura que hemos hecho en el Mercurio de que las noticias falsas son un fenómeno que también está presente en nuestro país, y eso es un poco lo que les vamos a comentar hoy día. Primero partamos por definir qué son las noticias falsas, y yo creo que ahí es bueno puntualizar que son informaciones que pueden perseguir dos fines. Uno es influir en el debate público a través de informaciones que simulan ser verdaderas pero que no lo son, y el otro es un negocio a partir de páginas que quieren ganar clics con la audiencia. El primer reportaje que les quiero mostrar es una investigación que hicimos con la Unidad de Investigación del Mercurio, que publicamos en noviembre del año pasado, en noviembre de 2017, donde a través del análisis de redes sociales, principalmente Facebook, YouTube y otras redes sociales además, analizamos con un programa de medición de interacciones, es decir, cuántas veces se han visto las noticias, cuántas veces se ha leído, un programa que se llama Basumo y que se puede usar de manera gratuita. Si alguno de ustedes está interesado, después me puede mandar un correo y yo les puedo explicar cómo se usa. Lo que hicimos fue medir cuántas noticias falsas habían sido publicadas o comentadas o habían tenido interacciones en el año 2017, y la conclusión fue bastante impactante. Como ustedes pueden ver ahí en el título, noticias falsas sobre Chile fueron vistas o compartidas 3,5 millones de veces solamente entre enero y noviembre del año 2017, lo que es una suma bastante impresionante. Estas noticias fueron creadas por 20 sitios, la mayoría de ellos relacionados entre sí, lo que nos permitió ver que había una intencionalidad al crearlo. Y estos 20 sitios crearon por lo menos 80 noticias falsas entre enero y noviembre de 2017, que, como dice ahí, tuvieron 3,5 millones de interacciones en Facebook, en Twitter y en YouTube. Lo interesante es que de estos 3,5 millones, 2,5 millones tuvieron relación con la campaña presidencial, lo que nos permite pensar que había un interés manifiesto de influir en la campaña. Lo que les voy a mostrar ahora son dos videos bastante exagerados que nos pueden mostrar cómo se intentó influir en los votantes antes de las elecciones. No son de mentira. Se puede ver cómo a raíz de informaciones que son verdaderas se hace una exageración y la noticia termina siendo falsa finalmente. O sea, existe una parte de verdad y una parte de mentira que forma una construcción mentirosa. Por eso en esta época se habla, y es todo el fenómeno de la posverdad, donde siempre hay algo de verdadero, y por eso también son noticias que son muy creíbles. ¿Qué es lo que pasa también con este video que les voy a mostrar ahora de Alejandro Guillé, que fue bien impactante porque se dio a conocer por WhatsApp un día antes de la elección desde teléfono que vendían por Brasil. Entonces, no va a marcar una preferencia en ese sentido hasta que se pase una segunda vuelta. Estamos cumpliendo 25 años desde la creación del sistema de ISAPRES en nuestro país.
voté por Bachelet. A la pregunta, ¿usted votaría por Piñera? No tengo ningún problema. Fueron contadas más de 500.000 interacciones, lo que nos habla de videos que son difundidos mucho más que incluso las mismas noticias que publicamos los medios de comunicación. Aquí también hay una noticia respecto de Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio, donde también ella fue blanco de bastantes ataques a través de noticias que tenían parte de verdad y parte de mentira y que finalmente se constituyeron como mentiras. A partir de toda esta información que nosotros pudimos catalogar, empezamos a ver también otra característica de las noticias falsas. Como yo les decía en un principio, las noticias falsas pueden tener un fin de influencia en el debate público como estas políticas, pero también hay muchas que buscan que la gente se meta a páginas que son páginas falsas, pero que ganan dinero a través de los clics y que imitan páginas verdaderas. Por ejemplo, acá tienen una página que tuvo más de 60.000 interacciones en redes sociales, que inventó una noticia respecto de la aprobación de una ley, una supuesta ley menstrual para las mujeres, y era por supuesto una noticia ficticia, y lo más impresionante, si uno lo mira, dice, bueno, la gente piensa que es mentira y se dan cuenta que es una noticia falsa, pero al analizar los comentarios de estas páginas, uno más que reclamos de gente que dice, bueno, estas son noticias falsas, uno puede ver que la gente reclama en contra de que se haga una ley tan absurda como esta, entonces terminan creyéndose las noticias, y eso es bien impactante para nuestra profesión, creo yo. Esta noticia, como les decía, tuvo más de 60.000 interacciones, y también el año pasado las noticias falsas más vistas que pudimos detectar en esta investigación fueron muchos anuncios de desastres naturales, terremotos, feriados por distintos motivos, feriados por el Mundial de Fútbol, feriados por clasificaciones, feriados por distintos eventos deportivos, y también noticias, por ejemplo, como esta, que ustedes pueden ver nuevamente que se recrea la imagen de Canal 13, donde una supuesta ley iba a quitar los hijos a las madres que las dejaran con las abuelas para salir a fiesta. Nuevamente, es una noticia que parece bastante ridícula, pero lo impresionante es que la gente se lo cree. También muchas noticias de farándula, como esta que ustedes deben recordar de la muerte o la supuesta muerte de Luis Jara. Ustedes pueden ver cómo se recrea la imagen corporativa del canal Mega, y esta que a nosotros nos impresionó mucho con Dimondo, que es un personaje de la farándula, ¿cierto? Donde ustedes pueden ver la perfección que hay al imitar la imagen de Canal 13, de Mega, de Chilevisión. Y esta en particular, si ustedes hacen un seguimiento en Twitter a un hashtag que se llama RipDimondo, pueden ver que tiene publicaciones de Twitter que imitan, no sé, a la radio Bio Bio, por ejemplo, que imitan a distintos medios, y que es bien impresionante. Después de esta investigación, lo que nosotros pensamos fue cómo hacer de esto algo permanente. Entonces, a través de la sección El Polígrafo, que existe en el Mercurio desde el año 2013, donde nosotros hacemos fact-checking, es decir, chequeo de datos de la política nacional, nosotros pensamos cómo hacer una sección permanente de chequeo de datos, y ahí entonces nos basamos en algunas experiencias internacionales, como esta página que se llama Maldito Bulo en España. Bulo es como una noticia falsa, ¿cierto? También verificado en México, que es una experiencia bien interesante porque une los esfuerzos de 60 medios de comunicación, universidades y organizaciones sociales que están chequeando día a día las noticias falsas que hay por la campaña electoral que se vive en México este año. Y también de factcheck.org, que es uno de los pioneros en el fact-checking mundial. Ucrania, ¿no? Son de Estados Unidos, pero se parece a una página ucraniana, exactamente. Y ellos tienen secciones permanentes de cobertura de noticias falsas. Entonces nosotros en marzo lanzamos, a través del Polígrafo, que se publica en el Mercurio todos los domingos, una sección especial de noticias falsas, y lo primero que pudimos detectar fue la gran cantidad de noticias respecto de migración, que ustedes saben que es uno de los temas más potentes de la agenda del año pasado y de este año, y tan solo en un año o en menos de un año, noticias falsas sobre migrantes fueron compartidas más de 1 millón de veces.
lo que es bastante impactante. Y noticias que son de este tipo, como por ejemplo, ahí ustedes pueden ver una noticia falsa respecto a una mujer que supuestamente era haitiana y había saltado por la ventana del metro, que nuevamente uno dice, bueno, pero esto es mentira, es gracioso, pero la verdad es que los lectores piensan que son verdad. O esta noticia, ahí no se ve muy bien, pero que se inventó que era un consultorio en la estación central, donde las únicas personas que estaban en la sala de espera eran afrodescendientes, y la verdad es que al investigar el origen de esta foto nos pudimos dar cuenta que era una actividad organizada especialmente para migrantes por la Municipalidad de Pucón. Lo otro muy interesante, junto con las noticias de migración, son las noticias falsas sobre seguridad pública, que es también un tema que a la gente le interesa mucho, está dentro de los intereses más importantes que están medidos por las encuestas, y todo este tipo de noticias respecto de modus operandi de asaltantes, por ejemplo, esta noticia que viene circulando hace mucho tiempo en WhatsApp sobre llaveros con GPS que hacen que te puedan seguir y que te puedan asaltar después en tu casa, o durante la vacunación que hubo sobre la influenza, una noticia respecto de personas que llegaban a tu casa y utilizaban una supuesta vacunación para poder cometer asaltos. Lo que nos da cuenta también de cómo la gente cree respecto de estas noticias sobre seguridad pública. Finalmente, lo último que quiero contarles es cómo detectar noticias falsas, y esto les puede servir a ustedes también en su ejercicio periodístico. Ahí tenemos una noticia falsa publicada supuestamente por el diario La Tercera, donde dice: ciudadano haitiano con VIH positivo abusa sexualmente a menor de edad. Si uno la ve a la rápida puede pensar que es verdad, como mucha gente que la ha creído, pero la verdad es que si vamos analizando parte por parte podemos ver que, por ejemplo, el título tiene un punto, y todos sabemos que, todos los periodistas sabemos que no se titula con punto. Y entonces el primer consejo es fijarse siempre en los títulos y textos, porque las noticias falsas casi siempre están escritas no solamente de manera muy exagerada, sino que tienen títulos mal escritos y textos que tienen faltas de ortografía. Segundo, revisar muy bien la URL de las páginas, es decir, la dirección que aparece arriba, porque muchas veces imitan los nombres de las páginas verdaderas, pero la parte del final se llama distinto. Por ejemplo, canal13.cf en vez de .cl. Después, la calidad de las fotos. Si ustedes se fijan, un medio de comunicación jamás publicaría fotos como esas, que parecen más sacadas de un Facebook o de un Instagram que fotos periodísticas. Notas sin firmas o sin fuentes, publicidad falsa, con que también nos encontramos mucho en estas páginas que imitan ser verdaderas, muchas publicidades que son de otros países o que simplemente son fotos y no banners que uno pueda pinchar. Y sobre todo, y muy importante, corroborar si la información está en otros medios o está en Google, para que nosotros también podamos ir haciendo un chequeo de las noticias. Y finalmente, si nos quieren ayudar a chequear noticias falsas, también nos pueden escribir a polígrafo@mercurio.cl, donde recibimos todas las semanas cooperaciones de distintos lectores y podemos chequear también las noticias falsas que ustedes tengan. Así que muchas gracias. Ya. Yo creo, Cecilia, que nos dejaste con muchas inquietudes y con muchas cosas que hacer para poder chequear las informaciones falsas. Bueno, ahora seguimos con Héctor Cosio. Sí. Él es editor periodístico de El Mostrador. Así que hola, él más bien, me ha dicho que él quiere conversar. Así sí. que escuchémoslo con atención. Gracias por la invitación, gracias también por la asistencia. Nosotros tenemos un paradigma en el diario que tal vez puede cambiar un poco el paradigma también de las escuelas de periodismo, que nosotros no creemos que perseguimos la verdad. La verdad para nosotros, digamos, es una tarea tal vez de los filósofos, de los teólogos. Lo que nosotros tratamos de hacer es hablar de la realidad. Es la realidad de la que nosotros queremos dar cuenta. No perseguimos si las cosas están ciertas o no, sino tratar de hacer un retrato de la realidad. Y es en la realidad donde el peligro de los fake news es un peligro constante, es una amenaza, porque ciertamente hay un montón de páginas donde uno puede encontrar noticias falsas, noticias raras, noticias que adolecen de una buena construcción de título, noticias que no tienen fuentes. Pero ¿qué pasa cuando una de esas noticias logra permear los medios de comunicación?
Cuando nosotros replicamos un fake news es donde estamos adulterando y estamos transformando la realidad. El periodismo lo que hace es crear realidad. Nosotros creamos realidad cada vez que hacemos una investigación, cada vez que denunciamos un hecho, se produce, se altera la realidad, se tensiona la actividad política cuando se trata, por ejemplo, de una denuncia de carácter político. Pero cuando el fake news traspasa las barreras de los medios de comunicación y uno sirve de difusor, estamos en un problema grave. Y ese es un problema que se diferencia del problema que tenía el periodismo antiguamente. La noticia falsa no es una noticia que nace de este siglo. Es una noticia que, digamos, la noticia falsa viene de muchísimos años. Tenemos experiencias de sobra en la historia chilena. Basta recordar las noticias falsas creadas durante el tiempo de la dictadura en los principales medios de este país, en donde que buscaban precisamente, digamos, crear una realidad. Entonces, lo primero que habría que darnos cuenta es que ¿cuál es el propósito del fake news? Para algunos puede ser el propósito el de jugar. No me cabe la menor duda que muchas de las páginas que se utilizan para divulgar información errónea pueden tener ese propósito. Hay un propósito narcisista y egocéntrico también de quienes formulan estas páginas para poder dar esa información. Pero hay otro propósito que es el que nosotros, al menos en el mostrador, tratamos de tenerle mucho más cuidado y tampoco estamos exentos de cometer esos errores. Porque cuando hay una información falsa que logra permear un medio de comunicación, el propósito que uno advierte ahí es que hay un propósito de desinformación, hay un propósito de manipulación de la verdad o de la realidad. Ejemplos, por ejemplo, por el decir el que pasó en Estados Unidos o el Brexit, o ejemplos más concretos. Hay uno que es muy irrisorio que afectó a Agencia F, donde hace algunos meses se dijo que Cristiano Ronaldo iba a construir un hospital en Santiago de Chile. Uno se muere de la risa, pero si viene por la Agencia F, esa información fue replicada por medios nacionales. ¿Por qué? Porque venía de una fuente confiable. ¿Cuál era la fuente confiable? Una agencia internacional de información. ¿Pero qué costó? Costó, digamos, que primero, es lo más delgado, el primero que salió fue el periodista que digamos que tomó su información porque cómo no se le ocurrió darse cuenta que estaba leyendo algo que era absurdo. Pero bueno, pero él tenía una excusa, venía de la Agencia F. Bueno, también echaron a la persona de la Agencia F. Eso es muy delicado y es muy complejo porque uno, gracias a lo que dice Cecilia, claro, uno tiene herramientas para poder identificar cuál es la fuente de información. El chequeo pasa a ser una herramienta que es más que indispensable. O sea, el chequeo y el contrachequeo es lo que nos permite, uno, guardar la confiabilidad, el prestigio por el medio en que uno trabaja, el prestigio profesional por el cual uno se desempeña, que es, en definitiva, lo único que uno tiene. Si uno tiene, cuando uno, como periodista, toma una investigación, la firma, y eso logra cambiar la realidad, uno también entra en un plano de exposición muy amplio. Y si uno se equivoca al tomar una información que viene de un canal falso, uno está poniendo en riesgo el medio y uno se está sepultando. O sea, hoy día estamos realmente, no es para provocarle miedo a nadie, pero esto lo vemos todos los días, hoy día estamos expuestos a un peligro que puede terminar con nuestras carreras, que tiene que ver con eso, porque la responsabilidad de los periodistas es enorme. Ahora, hoy las redes sociales y las tecnologías de la información cambiaron, redibujaron el plano de las comunicaciones. Durante muchísimo tiempo los medios de comunicación tenían el monopolio de la información. La gente se enteraba y se informaba a través de los medios. Y al ejercer ese monopolio de la información, claro, también tenían la posibilidad algunas veces, digamos, de encubrir o de manipular o de hacer distintas cosas los medios de comunicación. Podían hacerlo, tenían el monopolio. Hoy día no. Hoy día ya la información no está en poder de los medios. Nosotros no somos dueños de la información. Afortunadamente todavía existe la radio, que la radio tiene un pulso informativo que te va informando con la noticia. Pero el resto de los medios no estamos en el negocio de la noticia, porque el negocio de la noticia ya dejó de ser parte de
lo que uno lograba hacer siempre, porque la información, como al estar dispuesta en múltiples fuentes, los medios, en este caso el mostrador, tratamos de hacer un trabajo distinto. Como no estamos en el negocio de la información, porque la información está en todos lados, hoy día la gente se entera por distintas fuentes. Una información puede nacer desde un WhatsApp que nace de una persona que fue testigo de algo, y eso se transforma en un viral hasta que llega un medio de comunicación y titulamos. La información la proporcionamos nosotros la recogemos de la gente. Ahí está la información, nosotros la trasladamos. Hace unos años era al revés, nacía desde acá y la gente la tomaba. Entonces, si se dan cuenta, la complejidad va siendo cada vez más espesa. Ya la información no es nuestra, nosotros la información la vamos a buscar en la gente, ya no informamos a la gente, de ahí la sacamos. Y tenemos la responsabilidad de tomar esa información y darle un giro, darle una vuelta, entregar un valor agregado a esa información. Si sabemos que muchos de los fake news se producen en un proceso, en momentos de gran temperatura política, por ejemplo, durante las elecciones, los fake news no solo nacen, de personas que hacen páginas, también hay bots que se dedican a hacer eso, que son robots pagados por alguien para multiplicar información y provocar efectos de masa. La comunicación hoy día tampoco yo lo veo a los medios como medios de comunicación de masas. Hoy día la gente es una autocomunicación de masas. Entonces, cuando estamos en ese escenario, un escenario de gran temperatura política, la generación de noticias falsas es enorme. Y sabemos también el poder de generar y de cambiar la realidad. Y si a eso le sumamos, además, los datos, que hoy día, y lo supimos a partir, de todo el fenómeno con Facebook y con Cambridge Analytica, que en el fondo hay una gran cantidad de información, de datos, que están al servicio de agencias que buscan modificar la opinión de las personas, buscan transformar la realidad para beneficio de unos pocos. Pueden cambiar, pueden sacar presidentes, pueden como se hizo con el Brexit, lograr, de que una amplia mayoría votara en favor de eso. ¿A partir de qué? De información que manejaban de la gente, y al transformar esa información de la gente, ven la sensibilidad de ella y te producen una información falsa. Entonces, se compra rápidamente. Es muy rápido la absorción. Y con esto quiero tocar, como para ir cerrando y volver al principio. Si ese es el fenómeno que estamos hoy en día, un fenómeno donde los datos son muy importantes. Hagamos un poquito de ficción. Hoy día hablamos de derechos digitales cuando estamos hablando también de la protección de los datos personales que llegan a los medios o que llegan a fuentes, que necesitan información. Pero ¿qué va a pasar en unos años más, por ejemplo, cuando se empiece a divulgar o se empiece a transformar o se empiece a comprar la información de los derechos genéticos, por ejemplo? Hoy día está el servicio, hoy día hay en Chile un par de laboratorios que pueden sacarte perfiles genéticos. Esos perfiles genéticos dan cuenta no solamente de tu salud personal, sino de la salud de tu antepasado y de tu descendencia, lo que habría futuro. ¿Qué pasa? ¿Quién va a ser dueño de esa información? ¿Qué pasa si esa información llega, por ejemplo, a las ISAPRES? ¿No van a hacer negocio con eso? Desde luego van a hacer negocio con eso. El periodismo va a tener que estar ahí para tratar de advertir eso. Pero si complejizamos más la cosa, y sobre esos derechos de información, por ejemplo, se falsea, y sale esto por las redes sociales, y nuevamente lo toma un medio de comunicación, vamos a provocar daños enormes. Eso, para nosotros, es un desafío en el diario día a día. Hay que multiplicar los esfuerzos de chequeo de la información. Hay que estar muy atento y sobre todo darse cuenta que en definitiva hay una alta vulnerabilidad. Yo siento que los medios de comunicación hoy día estamos caminando por un terreno de alta vulnerabilidad, pero también sé que, y me consta que la mayoría de los colegas que trabajamos en esto, trabajamos con amplia responsabilidad. Entonces, tenemos una doble función.
Hoy día tenemos que hacer goles en términos periodísticos, pero en mayor cantidad del tiempo tenemos que tapar goles. O sea, somos delanteros y arqueros al mismo tiempo. Y eso es un desafío que no creo que hoy día podamos tener una solución. Tenemos que buscar ejemplos, tenemos que buscar experiencias, recoger lo que el polígrafo está haciendo e incorporarlos a nuestro trabajo periodístico. No hablo como estudiante, estoy hablando como periodista de medio. O sea, ustedes cuando sean profesionales, estas herramientas seguramente las van a tener canalizadas y van a tener otras también. Pero hoy día es un trabajo permanente y es un trabajo de alto riesgo. Eso quería yo comentar. Hola, ya, muchas gracias. Pareciera que de estos dos testimonios que hemos escuchado hay un escenario, diría yo, que no sé si ustedes lo comparten, en que el conflicto como elemento noticioso y como la mirada de futuro deben ser un poco los que mandan. Porque a juzgar, porque lo que tú decías, Cecilia, en la época de las elecciones, o sea, un conflicto súper fuerte, hay material para chequear. Y lo que has dicho tú, el tema del futuro, eso es muy importante y eso los periodistas lo tenemos que tener claro, especialmente estos jóvenes. Entonces nos corresponde ahora escucharte, Sergio, y les recuerdo que él es jefe de la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio. Sergio. Gracias. ¿Cómo están? Yo venía pensando, cuando venía camino al foro, cómo hacerle entender que el tema de la noticia falsa es realmente importante y puede afectar mucho la profesión de uno, digamos. Uno cuando contrata a un abogado, por ejemplo, uno esperaría que ese abogado se equivocara, mintiera en el estrado, qué sé yo, ¿no? Que ocupara pruebas falsas. O cuando va al médico tampoco esperaría que ese médico fuera negligente. Lo mismo espera la sociedad de nosotros, que nos tomemos con real importancia el tema de las noticias falsas, que no son nuevas, digamos. También estuve estudiando algunos casos antiguos, me acuerdo de la guerra de Irak, la primera guerra de Irak, cuando Estados Unidos invadió Irak, porque Irak a su vez había invadido Kuwait. Estuvo una niña pequeña en el Congreso de Estados Unidos dando un testimonio respecto de los abusos de Irak en Kuwait. Bueno, eso había sido todo arreglado y ese testimonio que salió en todos los medios de comunicación logró cambiar la opinión pública de Estados Unidos y que apoyara la guerra de Irak, y después todos sabemos lo que pasó ahí, digamos, lo que terminó esa guerra, digamos, pero fue a propósito de un testimonio falso que había sido organizado por una agencia de comunicaciones en la que manipularon a esta niña que era hija del embajador de Kuwait, digamos, y dio un testimonio terrible, dijo que los iraquíes se robaban las incubadoras, que dejaban la guagua muerta en el piso, qué sé yo. Entonces toda la gente dijo, se paró dos manos y dijo, invadamos Irak. ¿Y qué hizo Bush? Invadió Irak, una guerra. En Ucrania pasó lo mismo, hace como 4 o 5 años atrás, también hubo un testimonio falso de una persona, de una refugiada, que sostenía lo mismo, que los ucranianos eran unos salvajes, digamos, que estaban destruyendo todo y estaban matando a los niños indiscriminadamente. Esto se transmitió en Rusia, y ¿qué dijo la opinión pública? Vamos a Ucrania, Putin invadió Ucrania, segunda guerra por una noticia falsa. Entonces, así de grave es el tema, así de graves son las manipulaciones, y cuando nosotros hoy día vemos a Donald Trump en la tele decir a cada rato, esto es un fake news, esto es una noticia falsa, en el fondo él también está siendo inteligente, está entendiendo que esto es un fenómeno, pero está manipulando aquello, porque no siempre es una noticia falsa, pero ya vemos que él lo ocupa a su favor. En Malasia se está legislando también el tema para ocultar problemas que tiene el propio gobierno. El gobierno, entiendo allá, que se robó no sé cuánta plata, creo que como 3.000 millones de dólares, algo como eso. Los medios lo están criticando. Salió una nueva legislación para meter presa a la gente que publica noticias falsas. ¿Eso qué es? Es un combate como el que nosotros queremos dar como periodistas, digamos, para buscar la verdad o lo más cerca de la verdad, digamos. Yo comparto con Héctor que la verdad es muy difícil de establecer, pero hay que propender a ir a lo más cerca, o son manipulaciones políticas. Entonces, nosotros como periodistas debemos estar en medio de aquello y darnos cuenta que no siempre estas políticas públicas que se impulsan o que se plantean por gobernantes buscan un ejercicio del periodismo libre y verdadero, digamos, sino más bien buscan su interés particular. Acá en Chile, Héctor lo mencionó, en dictadura estuvo lleno de montajes, digamos, la segunda, el Mercurio, fueron un ejemplo de ello, los canales de televisión también, todavía hay periodistas por ahí, algunos fueron sancionados incluso por el colegio de periodistas en su momento, pero hay otros que no. Por supuesto, esto no tuvo correlato penal, solamente estamos hablando de sanciones casi administrativas, entonces ahí también hay una responsabilidad que como gremio, como profesión nosotros no hemos, digamos, yo creo que en el fondo no la hemos tomado el peso con los años.
Creo que es mucho más grave de las sanciones que han habido. Hace poco La Tercera publicó un artículo autoflagelante en el que reconocía que, anoté el nombre de la periodista, no me acordaba, Jimena Marín Lozada, me parece que se llama, Lasarte, periodista que vivía en Europa y que mandaba entrevistas a La Tercera en forma de colaboración. Sí. Las entrevistas eran todas falsas. Sí. Y eran presidentes de países. O sea, la última entrevista fue a Zapatero, claro, a propósito de su intervención en el proceso de paz de Venezuela. ¿Y si no hubiera sido él el que dice que esa información no la vio? Claro. Ella explicó después en una entrevista la segunda, cuando porque primero la Tercera se autoflagela y dice las entrevistas que nunca debemos publicar. Sí. Después la segunda ubica a esta periodista, que es una periodista chilena que vive en Europa, y le pregunta, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Cómo lo hiciste? Ella reconstruía entrevistas con pedazos que habían dado Zapatero, por ejemplo, las últimas 5 entrevistas. Sí. Y sacaba pedazos de esa entrevista y las respuestas eran de él, pero en otros contextos. Y el editor acá en Santiago recibía las entrevistas de esta profesional y las publicaba y no las chequeaba. Y es ahí donde está el error de ese editor. Ese editor después terminó saliendo. Claro. No inmediatamente, pero el peso del tema lo terminó sacando igual. Y es ahí donde está el problema, porque cuando uno, como responsable de una sala editorial, recibe colaboraciones desde afuera, sobre todo desde afuera, y no desde adentro, donde uno está chequeando el tema, está todos los días con los colegas, entra en un gran riesgo, porque, a ver, cuando yo voy a entrevistar a alguien, lo primero que hago es leerme sus últimas 4 entrevistas. Las últimas 4 o 5 entrevistas que dio, para ver qué dijo, qué no dijo, y qué de esas entrevistas yo puedo ocupar para hacer preguntas. Claro. Por lo tanto, yo sé dónde hizo esas entrevistas, en qué momento fueron esas entrevistas. Probablemente el editor que recibía esas colaboraciones debió haber revisado lo mismo. Debió haber revisado dónde había dado entrevistas Zapatero últimamente. Pero no con el afán quizás de pillar que las noticias eran falsas, porque nadie lo sabía, sino más bien para hacer un trabajo de colaboración con la periodista en el que le pudiera orientar una pauta de preguntas desde Chile, ¿no? Desde Chile, ella estaba en Europa, que fueran quizás más aterrizadas acá al país. Y no hizo ese trabajo, por lo tanto, error ahí, pero claro, se tragó el otro también. Entonces, es algo que pasa en los medios de comunicación, pero yo diría en los últimos 5 años, me parece, no creo que sea más que eso, con el impulso de las redes sociales, esto se ha convertido en un problema mayor, porque mucha gente que no es periodista y que no entiende cuáles son los cánones éticos de esta profesión, cuáles son los chequeos que nosotros hacemos, digamos, que no son menores, el desgaste es harto el que hacemos, por eso trabajamos tanta hora en las salas de prensa. Claro. A veces se ve una noticia para afuera como que 10 párrafos, la hiciste en 2 días, ¿no? Yo acabo de publicar un artículo ayer sobre un tema de acoso sexual no es de acoso, es de abuso sexual directamente en el Ministerio Público, y me pasé 3 semanas investigando ese artículo. 3 semanas para un artículo. Entonces, ahora, cuando yo trabajaba en La Tercera, eso era imposible, todos los días tenía que publicar un artículo. Ahora que hago investigación, tengo tiempo para invertir en ello, pero uno se pasa un mes, el artículo de Exalmar de Piñera, por ejemplo, claro, me pasé un mes haciéndolo, y claro, la gente después lo lee y cree que uno lo hizo en 2 días. No, hay harto trabajo ahí. Entonces, bueno, esa misma gente, que a veces se las da de periodista hoy día, crea su sitio web o cree que tiene Twitter, Facebook y puede informar como si fueran periodistas. Y se saltan un montón de check, ¿no? Que uno va haciendo, que aprende en la universidad, que lo aprende desde introducción al periodismo hasta la última clase en la tesis, ya incluso temas más de forma. Entonces, ese fenómeno que está hoy día en redes sociales hay que tener mucho ojo como lectores, yo creo, ¿no? Como lectores también, no solamente como periodistas, porque ahí uno no puede hacer mucho. O sea, yo no, básicamente lo que yo tengo Twitter, tengo Facebook, tengo todas esas redes sociales y básicamente lo que leo ahí son amigos o conocidos escribiendo casi siempre noticias exageradas, uno como que más o menos la identifica. Pero yo me pregunto si mi mamá es capaz de identificarla, ¿no? Yo creo que no. Claro. Yo creo que no, porque como es de otra época y tiene otro tipo de formación, ella a veces se traga estos cuentos, digamos. Claro. Entonces, es complejo eso por un lado, ahí tiene que haber probablemente una regulación que se va a ir trabajando en la medida que vayan sucediendo los hechos. Creo que tiene que ver con cómo Facebook trabaja mucho, y ya ustedes saben, se está discutiendo en Estados Unidos y en Europa cómo se maneja el uso de datos. Yo creo que con la noticia falsa pasa lo mismo. Ellos mismos han iniciado controles, ¿no? En Twitter también. Y los medios, yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hacemos siempre, tomarlos como les dije al principio, esta profesión en serio, de verdad. La sociedad confía en nosotros, más allá del medio en el que trabajemos. El patrimonio que van a tener ustedes cuando salgan de acá no es si trabajan en La Tercera, en el Mercurio, en el Polígrafo, en la Unidad de Investigación de la Bio, es su carrera, es su profesión, es la rigurosidad que ustedes le entregan a esa carrera, porque con esa carrera van a poder trabajar acá
como periodistas de la UNIAC, por ejemplo, en el Departamento de Comunicaciones de la UNIAC, o en el Mercurio, o en la Radio Vivo, en el Mostrador, donde sea. Incluso si su medio de comunicación se equivoca en La Tercera, uno se preguntaría, ¿La Tercera se equivocó? ¿No? Con esas entrevistas. ¿Todos los periodistas de La Tercera son malos? No, todo lo contrario, son muy buenos profesionales. Ahí había un periodista malo. Y todos esos periodistas de La Tercera pueden después trabajar en otros medios porque tienen un patrimonio, que es su carrera. Entonces, cuídenlo, chiquillos. Cuídenlo, sean rigurosos, dense el tiempo. A veces es mejor perder un golpe, a veces es mejor yo lo he perdido, pero a veces también me he pegado tremendas salvadas. La mayoría de las veces han sido tremendas salvadas, por no publicar algo que no estoy seguro. Por no publicar algo que no estoy seguro. No se compren esta cuestión del clic y todo el cuento, y si sus editores y sus jefes les dicen, oye, no, publícalo igual, pero ustedes no están seguros, sometan esos debates. Sometan esos debates porque ustedes tienen todo el derecho de plantearlo en la sala de redacción. No están obligados. Tienen la ley de prensa, léansela, y van a ver que no están obligados a publicar lo que se les exige siempre. Ustedes tienen derechos sobre lo que están escribiendo, derechos intelectuales incluso sobre lo que están escribiendo. Se pueden negar. Ahora, todo esto lo tienen que manejar bien. Pues, o sea, tampoco es que uno llega, se para en la sala y le dicen, no publico nada. Al otro día te echan. Al otro día te echan. Sino que tienen que plantearlo inteligentemente, tienen que plantearlo con un argumento, con elementos, con investigación. O sea, si ustedes no están seguros de algo, plantéenselo. Díganle, yo no puedo publicar esto porque me faltan fuentes, me falta chequear. Yo no trabajo con off nomás, también trabajo con on, ¿no? El off te sirve como punta para entrar a una historia. Para entrar a una historia. O cuando tienes 5 off y te están diciendo lo mismo, ahí uno puede empezar a ver cómo podéis chequear eso por otro lado, con documentos, con otro tipo de fuentes, digamos. ¿Ya? Pero un off, incluso 2 off, es muy difícil para parar un solo artículo y ustedes tienen todo el derecho y también el deber de oponerse a hacerlo, pero de trabajar sobre lo mismo, para darle certidumbre a ese artículo. Y hay procesos, o sea, yo me imagino que acá en la universidad se los enseñan, después en las salas de redacciones los van a poner en práctica. Uno lo primero que hace para construir una noticia hoy día, hay 2 formas, digamos, como decía el colega acá, una es que te llega algún tipo de información a propósito de la gente, que hoy día está cada vez más buena para eso, digamos, o sea, todos se creen periodistas hoy día. Yo no sé por qué nadie se cree abogado o doctor, pero todos se creen periodistas y van y tiran noticias y te tiran el dato y te exigen. Mi WhatsApp yo lo tengo lleno, todo el día me escriben, dicen, oye, pero ¿por qué no he sacado esto? Porque no es llegar y sacar. O sea, te di el dato, te entregué todo. Chuta, ¿y cómo sé yo si esa información no está orientada? En la época de las elecciones, todos los días me llegaban datos contra algún tipo de candidato, ¿no? Y después te exigían, y si no sacabas ahí la noticia te trataban de derecha o de izquierda, o de piñerista o de guillerista, o de lo que fuera. Pero uno no se tiene que dejar de llevar, y si tenés que perder a un amigo lo perdí, si tenés que perder a una fuente la perdí, pero no puede uno, el patrimonio que uno tiene, que es su carrera y es su rigurosidad, ponerla en juego por eso. O sea, ese es el mensaje que yo les quería dar más que nada. No es solamente que cuiden la fe pública, que cuiden o que en el fondo lo que la sociedad espera de nosotros, sino también ustedes mismos cuídense. Hoy día es súper fácil equivocarse, es súper fácil que su carrera se vaya al carajo por apurarse y publicar una noticia falsa o compartir una noticia falsa. Es terrible. Yo, por suerte y por rigurosidad también, no es solamente suerte, hasta la fecha no he tenido ningún episodio como ese, pero me muero de miedo de que me pase. Sí. Y para eso todos los artículos, a veces tenemos discusiones en la radio porque nos demoramos un poco más, qué sé yo. Me ha pasado que he estado 3 semanas en un artículo y al final se cae porque la hipótesis que teníamos no se pudo comprobar, o porque el dato que nos llegó era manipulado y falso y tú no te das cuenta hasta que escarbáis. ¿Y dónde escarbáis? Escarbáis empezáis con el rutificador, incluso así como a ubicar cuál es el root de la persona, y de ahí para adelante uno puede construir su historia societaria, su historia de juicio, su historia de deuda, todo con fuentes públicas, diario oficial, notaría, archivo judicial, qué sé yo, y con esas puras herramientas, que son herramientas básicas de investigación, uno puede construir el perfil maravilloso de una persona. Podéis entender, el profesor Alex Smith, el de la Operación Huracán, o sea, si uno lo metía a su DICOM, a su diario oficial, a todas estas herramientas que les menciono, uno entendía al tiro que no era un tipo demasiado sofisticado como para que fuera un analista de inteligencia, ¿no? Uno cachaba al tiro en el fondo que era un tipo menor y que probablemente los montajes que se habían hecho en el caso Huracán eran montajes. Y de hecho esa noticia la sacamos nosotros cuando se salió la Operación Huracán. Recibimos el dato de que algo estaba pasando con la Operación Huracán. Y les quería contar esto porque ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo una noticia puede convertirse en un fake o no.
recibimos el dato de que algo estaba pasando con la Operación Huracán, como una semana y media antes de que tiráramos la noticia de que se caía la Operación Huracán. Y bueno, uno, ¿qué hace con eso? Uno se pregunta, ¿qué hago con eso? Voy y llamo a 2 personas y armo una noticia y empiezo a hacer escándalo de que algo está pasando y me anoto un poroto como el primero que publicó, porque después de eso se deriva una serie de cosas, pero corría el riesgo de que fuera falso, ¿no? Entonces uno investiga. Se presentó una querella de un fiscal que decía que le habían puesto pruebas falsas a él. Uno va al Poder Judicial y puede meter el nombre de los abogados, puede meter el RUC, qué sé yo, y puede bajar esa querella. Y uno puede leer la querella. Y ahí uno también se tiene que preguntar, ¿publico la querella inmediatamente o voy a traer la historia más grande? Voy a traer la historia porque había un fiscal que decía que le habían puesto pruebas falsas a él. Y eso a uno le da a entender que habían puesto pruebas falsas a los mapuches también. Vamos por la historia más grande, ¿no? Vamos por la historia más grande. Entonces nos aguantamos y fuimos a Temuco, fuimos a hablar con los fiscales, fuimos a hablar con los mapuches que estaban siendo acusados, con sus abogados, y ahí recién logramos construir la historia y la publicamos. Pero nos aguantamos una semana y media. Y en esa semana y media pudo haber publicado otro medio, ¿no? Nos pudo haber ganado el quien vive, como se dice. Nos arriesgamos, pero finalmente logramos publicar una noticia entera, firme, y que en el fondo destapaba un problema que se estaba dando en las policías que era tremendo. Entonces, a veces hay que hacer ese ejercicio, chiquillos, de esperar un poco, de arriesgarse a perder el golpe, pero de que lo que entreguemos como noticia a la comunidad sea real. Y que después tomen sus propias conclusiones las personas, digamos, pero que sea real. Cuiden siempre su carrera. Bien, ok. Entonces estamos claros que los periodistas somos vulnerables hoy más que nunca y que el desafío es cuidarnos. No es fácil. Entonces, Cecilia, Héctor, Sergio, ¿algún comentario? Tienen la oportunidad de comentar sobre las otras intervenciones. Yo quisiera hacer una precisión también, ¿sí? Como para también entregar un poquito de herramientas, que son herramientas que uno va usando en la medida que va haciendo ensayos y error. Si igual el periodismo tiene que ver con eso, tiene que ver con mucha prueba y con mucho ensayo, y muchas veces uno se equivoca. Esto es clásico. Las fuentes, cuando uno se accede a una fuente de información y con esa información sensible, no hay fuente desinteresada. O sea, siempre una fuente tiene un interés. Uno sabe, uno juega con eso. Sabe que de alguna manera uno es un vehículo o puede ser un títere de alguien. Uno lo sabe. Pero uno también, al saber eso, uno también se da cuenta cuál es el interés público que tiene esta información y hasta dónde yo también le puedo confiar en esta fuente. Entonces, cuando uno se enfrenta a una fuente con una información sensible, primero tiene que anteponerse a eso. O sea, esto no es no me lo están entregando esta información porque yo soy muy bueno o esta persona, digamos, es muy honesta. No, hay un interés de por medio. El problema con los fake news que pueden pasar en esa instancia es que a veces esta fuente que te entrega la información puede estar informada de una fuente previa que se originaba en un fake news. Entonces nos enfrentamos a un problema más complejo todavía. O sea, primero sabemos que estamos frente a una fuente que tiene un interés. ¿Ya? Yo veo si ese interés va de acuerdo, digamos, a lo que quiero publicar o no. Pero ¿qué pasa si esa fuente que me entrega esa información ya viene mal informada? Hay un doble ejercicio, y ahí también tomo las palabras también de aquel colega, porque no hay mucho más herramientas. Podemos identificar los fake news cuando vienen de un portal, pero ¿qué pasa si el fake news no viene de un portal y somos nosotros, al publicar una fuente o la información de una fuente sin chequear, el que estamos creando el fake news? Porque no solamente tomarlo, sino que a veces los medios creamos fake news. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, sin querer hacerlo. Y es ahí donde, insisto con el primer tema, donde nosotros construimos realidad. Y si construimos una realidad que viene en su origen, viene manchada, después no hay cómo sacarla. Sí, eso es el gran problema de los fake news también. O sea, se instala en nuestro inconsciente y no hay quien la saque. Aunque nosotros mostremos la prueba, esto es así. No, esto es de otra manera. O sea, recordemos nomás los casos los casos, digamos, de abusos sexuales del tiempo de Spinac. O sea, una mentira. Yo siempre he dicho, hubo un momento que este país nos volvimos, este país muy especial, siempre nos estamos volviendo medios locos cada cierto tiempo, pero cuando pasó el caso 2004,
2005, en el tiempo, digamos, del caso Spinac, los medios de comunicación nos volvimos todos paranoicos. Este país cayó en una especie, digamos, de esquizofrenia nacional, en donde la idea era, o sea, todos los políticos abusan de cabros chicos, primero, en la primera premisa. Jovino Novoa claramente era un pedófilo. O sea, uno puede ser de derecha o de izquierda, pero tenía esa premisa. Y teníamos una víctima que planteaba una historia que a mí particularmente me hizo ir a buscar un hueso, y estuve semanas buscando huesos, y las retroexcavadoras sacando, y finalmente encontramos los huesos, y todos queríamos encontrar huesos. Era un hueso de perro, pero no, nosotros era un hueso de una niña que se llama Margarita, que la habían matado, y todos creíamos eso. Después, gracias, digamos, a un trabajo de dos colegas, de La Tercera y de Clinic, Pablo Vergara en específico, que nunca creyó esa historia, nunca creyó la historia, y eso lo digo, digamos, con sentimiento de culpa, porque muchos medios creíamos en esa historia, buscábamos las pruebas para confirmar esa historia, y este colega no quiso hacerlo, dudó desde un principio, y se mantuvo en la duda un par de años, hasta que finalmente la fuente de toda la información dijo, no, ¿saben qué? Todo es mentira. ¿Te acordás del titular? Me pasé a todo Chile por la raja. Me pasé a todo Chile por la raja. Sí. Y la entrevista fue de Pablo Vergara. Pablo Vergara, sí. Y yo me pregunto hoy día, ¿le creemos a Jovino Novoa? Te aseguro que todos siguen pensando que es pedófilo. Yo no sé si lo sea o no. Pero la verdad es que no se pudo desinstalar eso. Fue imposible. Y no teníamos en tiempo de redes. Imagínense si eso pasara hoy día, digamos, con las redes. Te habríamos vuelto locos. Ahora, gracias también a las redes, también hoy día somos también mucho más incrédulos. También proporciona eso. Pero es para que nos vayamos dando cuenta que las fuentes de información nos pueden llevar a complicarnos a tal punto que vamos a provocar esquizofrenias nacionales. Y después no hay cómo desinstalarlo. Entonces, por eso que el chequeo, siempre pararse ante la duda, o sea, el mejor escenario de un periodista no es confirmar la tesis, porque a veces uno se equivoca. Yo me he pillado muchas veces tratando de confirmar mis tesis. No, esta cuestión va por acá. Bueno, la intuición también es parte de nuestro trabajo. Si no tuviéramos intuición, difícilmente, digamos, podríamos ejercer nuestra pega. Esencialmente. Pero también, a veces, en la confirmación de la tesis, nos pasa de que soslayamos la duda. Y es la duda la que nos permite, en definitiva, definir qué es lo cierto y qué es lo falso. Como comentario. Lucha personal, en definitiva. Cecilia, ¿algún comentario? No, muy cortito para poder después dar paso a sus preguntas. Yo solamente quiero hacer un llamado, como decían mis compañeros, a tener mucha responsabilidad y mucho trabajo en nuestro ejercicio periodístico, responsabilidad para darnos cuenta que no solamente los políticos son los que construyen la realidad en el debate nacional, sino que somos nosotros también en el ejercicio de la profesión, y mucho trabajo entonces para que seamos capaces nosotros de detectar estas mentiras, de detectar cuándo nos están tratando de pasar gato por liebre, y eso solamente lo podemos hacer no solamente con la duda, no solamente como con respingar la nariz y decir, bueno, aquí yo creo que hay algo que es mentira, sino que se detecta con, como decía la campaña política de hace años, con trabajo y más trabajo. Eso. Bien. ¿Sergio? No, creo que sería repetitivo. Ah, ya, ok. En definitiva, y a propósito de noticias falsas y de la llamada posverdad, que creo que a lo mejor en el caso de Jovino Novoa estamos en presencia de una posverdad, no sé. ¿Quién lo sabe? Sí. ¿Qué amenazas identifican para el ejercicio de la profesión? Preguntas que nos van surgiendo. ¿Creen que hay una desfavorable percepción desde la opinión pública hacia los medios de comunicación producto de las noticias falsas? Muy buena pregunta, creo yo. Respecto a la ética periodística, ¿qué deben cambiar y qué debe conservarse en el escenario de hoy? Y como estamos en presencia de estudiantes de periodismo, ¿qué recomendaciones le darían a los futuros profesionales? Esas son inquietudes que creo que están en el aire. ¿Cómo construir confianzas, en definitiva? ¿Y qué debemos hacer para chequear información en este mundo digital que es tan rápido que debemos reaccionar a la rapidez,
pero teniendo la certeza de lo que vamos a decir. Algo de esto han dicho ustedes en este momento. ¿Alguien quiere comentar sobre estas preguntas o podemos abrir a la pregunta de los quisiera decir algo ¿Sí? más. Dilo. Que a veces hay que volver a lo tradicional, chiquillo. No, nosotros tenemos la herramienta hoy día como para discernir y para determinar si una noticia es falsa, si un dato es falso o no. Esto no es solamente de ahora, digamos. Manipulaciones a la prensa han existido siempre, desde la guerra de Crimea, probablemente cuando el primer corresponsal fue a cubrir. Hasta ahora, a nosotros nos llegan datos falsos a cada rato, o datos antiguos, que a veces la gente, por ejemplo, y cosas ridículas también nos llegan. O sea, a mí el canal de denuncia, que tal como también tenemos un correo ahí, que es un formulario, no es un correo, ¿sí? Es como un megáfono que tú apretáis y mandáis tu denuncia, y llegan hartas, y a veces muchas buenas y otras, pero la mayor parte son un fiasco, digamos, porque hay gente que piensa que cualquier hecho particular que les pasa a ellos es noticia, o se puede convertir en noticia, o es importante para que lo investigue un equipo de periodistas durante un par de semanas y se haga público y la gente lo lea. Y hay otras personas que tienen, no sé, que tienen interpretaciones distintas nomás de lo que es una noticia. Por ejemplo, hay un tipo que nos escribe cada cierto tiempo porque le robaron una moto y quiere que hagamos una investigación contra Jorge Abot, el fiscal nacional, porque no lo pesca. Y como nosotros tampoco lo pesca todo el mundo, ¿no? Es que tampoco lo pescamos, por eso, digamos. Pero es un tipo que viene de La Serena para acá a Santiago, a la entrada a la radio, a golpearme la puerta cada 2 semanas, ¿cachai? Y la última le tuve que pedir que se fuera casi con carabineros porque ya... En la moto, ¿no? No se quería ir. No se quería ir, entonces yo le digo, pero bueno, si esto es un recinto privado, se tiene que ir. Y él entiende que la radio es un servicio público. Claro. ¿No? Y que la radio también se presenta así. Entonces, él tiende a pensar que es público y que por lo tanto puede estar adentro y puede llegar y exigirnos a nosotros hacer lo que él entiende como servicio público. Y algo de eso nosotros ofrecemos como línea editorial, pero no quiere decir que seamos un hospital, ni mucho menos, ¿cachai? O una fiscalía. Todo lo contrario, es una empresa privada, la radio que tiene sus estándares editoriales establecidos, digamos, y en el caso de este caballero, él quería que investigáramos cuál era el papel de Jorge Abot en no investigar su robo de una moto neta, ni siquiera era una gran moto. Y así otros también, digamos. Sergio, con cuentos similares. Tocó un punto súper interesante que también tiene que ver con los orígenes o por dónde nos pasan los goles, los fake news. Claro, que están las noticias deliberadamente mentirosas, pero otro problema grave que nosotros afortunadamente también por el chequeo logramos detectar, pero que a veces es difícil, es la noticia vieja, la noticia que salió, no sé, hace un par de años o hace 6 meses y que algún tuitero influyente, la retuitea y nos falta después el editor que dice, oye, salió tal cosa en tal lado. Y si no hiciéramos el trabajo, digamos, de verificar, capaz que alguien en ese minuto por la premura puede y llegue esa información. Y muchas veces son informaciones que no es que sean falsas, sino que fueron ciertas en algún minuto. Pero esto está desactualizado. Y eso puede llevar así a unos tremendos problemas y a crear unas bolsas, digamos, de humo gigantescas. Bien, vamos a abrir las preguntas al auditorio, por favor. Sí, ¿qué tal? Acá Javier, de segundo año de periodismo. Y esta pregunta va dirigida igual a los tres. En tiempo de periodismo digital, donde lo que manda son los likes o la reproducción o las compartidas, donde también vivimos el fenómeno del clickbait, ¿ustedes creen que en la industria de las comunicaciones eso es lo que no ha permitido la existencia de un proyecto de ley que legisle y penalice este tipo de conductas como los fake news? Pueden responder cualquiera de los tres. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Yo creo que han habido esfuerzos de hacer proyectos de ley, pero que la verdad son como todos los anuncios que ocurren cuando pasa una situación y después a las pocas semanas se olvidan. Si ustedes se acuerdan, hubo un proyecto de ley para regular las fake news después de los incendios que hubo el año pasado, donde se formularon una serie de mentiras, que los incendios venían de los mapuches, que había un acuerdo con la FARC, ¿se acuerdan ustedes? Y se hicieron un montón de anuncios de crear proyectos de ley y finalmente eso no fue
no fue hecho porque todavía yo pienso que no se le da la importancia suficiente a este tema, y es porque muchas veces tampoco se está visualizando que existen las noticias falsas, existen estas mentiras que quieren permear las noticias públicas. Yo siento que ahí también hay debiese haber como un interés de nosotros como periodistas y de ustedes como futuros periodistas de presionar para que estas leyes se cumplan y se conviertan en realidad y no solamente en anuncios. Quisiera agregar algo también a eso. El tema de los likes, igual eso es un tema que yo creo que está constantemente en revisión, porque es un incentivo perverso, en definitiva. ¿Y por qué es incentivo perverso? Porque de alguna manera el clic en los medios de comunicación, la cantidad de clic o la cantidad de visitas tiene directa relación con el financiamiento del medio. Entonces, es un tema que es complejo porque los medios, todos, o sea, nosotros somos súper chicos, aquí hay presencia de 3 medios, chicos, medianos y grandes, y todos los medios tienen problemas graves de financiamiento en Chile y a nivel mundial. Todavía no se encuentra a nivel de negocio, de estrategia de negocio, cómo hacer para que las noticias en definitiva puedan, o quienes trabajamos en el periodismo podamos seguir haciéndolo a través, digamos, de un financiamiento. Hoy día el internet es gratis, lo conversábamos recién con Sergio, el internet es gratis, casi es un derecho humano que las cosas tienen que ser gratis en el mundo del internet, pero así como se paga, por ejemplo, para escuchar música en Spotify o se paga en Netflix, creemos de alguna manera que la forma de inhibir ese estímulo perverso del like por el like es que de algún modo la gente sienta y tenga confianza de que también va a tener que pagar por aquellas informaciones que tienen estos ejercicios de contrachequeo, que sabe que hay todo un esfuerzo periodístico por detrás por entregar un producto de calidad y que no es un fake news. No todos los medios y no todas las áreas dentro de los medios se vuelven locos por el clic. Son algunos medios, algunas secciones dentro de los medios donde pasa eso. Pero claramente ahí hay un estímulo perverso que tiene que ver con eso. O sea, entre más clic, más avisadores, entre más avisadores se sustenta. Pero entre más clic que vamos a hacer, vamos a publicar cualquier cosa, es complejo. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Ignacio, de segundo año de periodismo también. Cecilia, te quería hacer una pregunta a ti en particular. Tú que trabajas en el Mercurio y eres subeditora del Polígrafo, sabemos que el Mercurio históricamente, sobre todo en tiempos de dictadura, ha manipulado de cierta manera las noticias. Sobre aquello te quería preguntar, si generó alguna incomodidad entre tus superiores, considerando que es una sección, digamos, que desmiente los fake news. Si en un diario que ha contribuido en ocasiones a manejar las noticias, ¿cómo afectó aquello en tu decisión? Yo creo que ese es un prejuicio con el que hemos tenido que luchar harto, no solamente dentro del diario, sino que también afuera. Pero yo creo que lo que fue más difícil cuando nosotros partimos con el polígrafo, que no solamente hacer chequeo de noticias, sino que el principal leitmotiv del polígrafo es hacer chequeo de información de lo que dicen los políticos. Los políticos hacen afirmaciones y nosotros chequeamos si están en lo correcto o si son falsas. Y lo que fue más difícil fue que los políticos pudieran creer en la sección, que nos contestaran. Al principio nosotros llamábamos por teléfono al polígrafo y la verdad es que nadie nos pescaba, que es lo que a ustedes les tiene que pasar muchas veces cuando reportean como estudiantes. A nosotros nos pasaba como periodistas y nosotros decíamos, mira, estamos llamando del polígrafo del Mercurio, queremos chequear una información que tú dijiste, y la verdad es que no nos pescaban. Y cuando después empezó a salir publicada la noticia, y cuando la sección, y cuando empezaron a ver que las informaciones que nosotros chequeábamos cuando le poníamos falso a un político, resulta que sí había cierta resonancia, ahí recién nos empezaron a tomar en cuenta. Entonces, yo creo que la carga política o emocional que existe respecto del Mercurio versus lo que uno puede hacer como trabajo y lo que hemos hecho en el polígrafo demuestra que
en el lugar donde estemos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y al hacerlo de buena forma disminuimos la posibilidad de que nos puedan criticar. Por favor, acá. Aló, hola. Bueno, mi nombre es Lisota Espina y soy de primer año de periodismo. Mi pregunta va para Sergio Jara. Permiso. ¿Cómo es posible para un medio de comunicación ser completamente transparente entregando información si varias editoras de diversos canales y medios le omiten cosas a las masas? ¿Es tan solo un problema de falsas noticias o también se tergiversan para un bien común y para causar confusión? ¿Cómo es posible que un medio sea transparente ante su audiencia si al mismo tiempo hay editores dentro de ese mismo medio que no comentan todo lo que tiene que salir? ¿Cuál era la segunda? Repite la pregunta. Aclaremos. ¿Me repite la pregunta? Aclaremos. ¿Cómo es posible para un medio de comunicación ser completamente transparente entregando información si varias editoras de diversos canales y medios le omiten a las masas cosas? ¿Es tan solo un problema de falsas noticias o también se tergiversan para un bien común y para causar confusión en la comunidad? ¿Sí? Que no sé si te referías solamente a un medio, pero a ver. A los medios en general. Puedo ensayar Claro. una respuesta. Si hay informaciones que se omiten, en definitiva. Sí, siempre hay información ¿Sí? que se omite, si los medios discriminan sobre lo que publican o no. Incluso los canales de 24 horas Claro, tienen que hacer una selección y una edición y una curatoría de las noticias que se le entregan a la gente. Porque si entregáramos todo en bruto y lo que recibiéramos, primero se pasaría lleno de fake news, serían noticias incompletas, que le faltan, ¿no?, la mirada editorial. Para eso nosotros nos formamos, digamos, acá en otras universidades que nos permiten, y nos seguimos formando después. Yo por eso sigo estudiando. Tengo 37 años y todavía siento que escribo mal. Entonces sigo yendo a la universidad, que me enseñan a escribir y qué sé yo. Y eso nunca hay que perderlo, o sea, las ganas de seguir estudiando. Sigo yendo para que me enseñen a investigar, o sea, y he pasado por varios diarios. Entonces, todo ese proceso de formación, formativo, a uno le entrega las herramientas para ser un curador después. Un curador de noticias, un curador de productos más amplios, quizás, ¿no? De varias noticias, ¿no? De una cobertura. Y que uno le entrega esa selección de noticias a la gente para que la gente pueda tomar buenas decisiones, sobre todo cuando uno está en democracia. Después, si hay canales, radio, sitios que son sesgados, que entregan información parcial, incompleta, son malos medios, digamos, y están totalmente identificados. Yo creo que la gente los reconoce también. Los periodistas no vamos a trabajar esos medios, quizás por necesidad a veces caemos ahí. Nunca se No sabe. hay que escupir al cielo, pero si uno cae ahí, la idea es ir a mejorarlo, no empeorarlo, ni hacerse parte de esas malas prácticas. Claro. A veces a muchos les pasa que por precariedad o por desconocimiento tienen bajos estándares periodísticos, ¿ya? A veces es por aquello. Pero hay otros que tienen harta plata y harta espalda y también tienen bajos estándares periodísticos. Entonces hay un poco de todo en todos lados. Por eso yo les digo, no es que individualice la discusión, pero esta cuestión parte por nosotros, por la responsabilidad individual que tenga cada uno de nosotros al ejercer su profesión. Si nosotros entendemos bien los mensajes que se nos entregan, sobre todo en la etapa formativa, es muy relevante. Cuando uno está estudiando no se da cuenta, pero después cuando sale, digamos, a la cancha de tierra se da cuenta que ahí el tema de cómo fue formado uno y cómo fue formado otro hace la diferencia total. Yo tuve estudiantes en práctica cuando estaba en la tercera y entrevistaba, seleccionaba, y me daba cuenta inmediatamente qué tipo de formación habían tenido. ¿Cachai? Y eso es muy relevante. Entonces, yo creo que por ahí el tema de lo que redunda después en los medios de comunicación parte en la universidad, en la formación y de la importancia que ustedes le dan a la ética periodística. Si ustedes tienen esas herramientas sólidas y se siguen construyendo en términos formativos después de cómo escribir, cómo hablar o cómo transmitir mejor los mensajes, sin duda esos problemas no se van a dar en ningún medio, ¿ya? Si es que no hay un interés político particular, digamos, que también pasa, depende de la coyuntura. Pero si pasa lo que te digo, no van a haber problemas. Pero si uno abandona su carrera y cree que esta es una carrera fácil, cree que esta es una carrera que con lo que le entregan acá nomás, uno se va a poder desenvolver los próximos 30, 40 años, va a pasar eso. Y probablemente uno se va a equivocar y se va a caer y va a llegar hasta ahí nomás en el desarrollo profesional. Entonces lo que yo les recomiendo es que sigan estudiando siempre y que siempre desconfíen, digamos, de todo, de las fuentes, se pongan en medio, desconfíen de todo, y por otro lado siempre enfrenten la vida profesional con humildad, sabiendo que tienen mucho por aprender, tienen mucho por crecer. Miren a los escritores gringos, o sea, uno abre el New Yorker y se da cuenta que estábamos años luz de ellos, o sea, años luz en forma de escribir en profundidad, en los temas que destapan.
lo de Morgan Freeman ayer por CNN, o sea, tenían a 16 testimonios. Sí. 16 testimonios, ¿cachai? O sea, una cosa totalmente en otro nivel. Entonces mi mensaje es ese, que si uno se toma las cosas en serio, eso no va a pasar después. ¿No hay más preguntas? Ok. Perdón. Por favor, la última. Lo que pasa es que ¿no piensan ustedes, a cualquiera de los cuatro, que el problema de la ética también parte a nivel universitario y no tanto a nivel de los medios, ya que en distintas universidades como esta tenemos solo un ramo de ética durante todo el curso universitario y muchos enfocados en audiovisuales o en temas de escritura? Claro, evidentemente. Claro, depende de la universidad, depende de la cantidad de ramos que tengan, depende de cómo se haya construido la malla, digamos, de la universidad, depende del profesor incluso que haga el ramo de ética. Pero uno no es niño tampoco, ¿no? Uno, a la edad de usted, 20 y algo, en segundo, tercero, sabe más o menos cómo son las cosas y sabe a lo que se enfrenta y tiene que tomar sus propias decisiones. Si uno siente que está en una universidad que le entrega pocos elementos, que el ramo o que cualquier ramo, no solamente el de ética, son poco relevantes, bueno, uno tomará sus decisiones y se irá a la universidad que está enfrente, a la mejor. Cuando uno da la prueba, también uno elige la universidad por eso, digamos. Entonces ahí uno tiene que hacer esa selección previa, me imagino, y también colaborar. Si estáis dentro de la universidad y queréis que la universidad mejore, hay procesos en algunas universidades, no sé si en esta, pero de discusiones triestamentales. La Chile tiene su senado universitario, en la universidad que iba yo también, nosotros participamos con opinión, no con voto, no sé ahora, quizás sí, pero en ese tiempo con opinión en la construcción de mallas curriculares, en fortalecer algunas temáticas como la ética, que sí, habían ramos que no servían para nada, o uno consideraba estadística, yo decía, ¿para qué? Quizás sí sirve. Ahora servía. Sí sirve. Perdón. Yo tengo una visión respecto de la ética periodística. Creo que la ética periodística tiene que ver más que con lo que es bueno, lo que es malo, el deber ser o con la mentira o con la verdad, tiene que ver con los grados de responsabilidad. Porque en definitiva lo que hacemos es entregarle un producto a otros. Y en la medida que uno voluntariamente, porque la ética tiene que ver con eso, con decisiones, uno voluntariamente decide tergiversar algo, lo que está afectando, digamos, no es solamente el propio ejercicio profesional, sino también le está entregando un producto. Es como entregarle, no sé, una pastilla envenenada a alguien. Entonces son los grados de responsabilidad, y eso es multiplataforma, eso no solamente prensa escrita. La responsabilidad frente a entregar un contenido está en hacer un video, está en escribir una nota, está en sacar una nota de radio, está en todas las plataformas. O sea, no es solamente escribir un artículo de investigación. Si yo hago un video y en ese video voluntariamente tergiverso una opinión o la saco de contexto para que pegue más, ahí también está presente la responsabilidad. Entonces, ojo, yo creo que hoy día en un mundo de internet, en un mundo donde trabajamos los contenidos en multiplataformas, la responsabilidad ética tiene que estar en todas las plataformas, no solamente en lo escrito. Bien, creo que nos han dejado muchos desafíos tanto a los alumnos como a los profesores. Desafíos como por ejemplo el chequeo, el contrachequeo, la vulnerabilidad en la que estamos, la mirada de futuro que debemos tener, y el concepto, creo yo, de la educación para toda la vida, y especialmente por el desafío que nos plantea también la tecnología. No sabemos dónde nos va a llevar, por lo tanto hay que pensar en el futuro. Cecilia, Héctor, Sergio, muchas gracias. Y gracias. Bienvenidos, los que con sus ideas crean el cambio, los que convierten movimientos en aplausos, imágenes en sonidos, palabras en historias, lágrimas en risas, los que hacen de su locura una genialidad, y esa genialidad, vanguardia.